bienvenido. Gracias. ¿Cuál es tu primera reflexión sobre esto que acabo de decir? Son dos cosas que, bueno, en el Perú siempre ha habido, pero de alguna manera vemos en estas semanas extremada, ¿no? Tanto la violencia en estos casos famosos, pero hay otros también que todos los días nos azotan, y cómo la sociedad también como que está banalizando la violencia o las muertes, los asesinatos, con esa especie de ansiedad que hay por verlos reflejados en los medios de comunicación hasta el mínimo detalle. Ya ha pasado en Arequipa con el caso que te acabo de comentar en la pausa. Mira, son varias cosas, ¿no? Digamos, 3 elementos al menos básicos. Por un lado, hay una demanda sistemática de conocer el tema de homicidios en general, pero no solamente por la muerte misma, es decir, no solamente por la explicitación última del acto de matar, sino por el tipo de vida que las personas tenían tras este acto. Eso implica en realidad que hay una suerte de identificación, un vínculo de relación entre la demanda de la gente y el tipo de actos que se producen. ¿Por qué? Sustancialmente porque la gente está leyendo en estos actos parte de lo que pasa en sus vidas. El ejemplo de los casos, por ejemplo, de asesinatos de parejas, como el caso de esta cantante folclórica, implica que la gente reconoce que en sus vidas concretas hay violencia doméstica, violencia contra las mujeres, sistemática. No es un caso excepcional. Lo excepcional es que sea una persona de la farándula. Entonces, primera idea, hay una suerte de identificación sistemática con este proceso que terminó en la muerte, porque ese proceso es muy común en nuestros aparatos sociales y en nuestras maneras de relacionarlos. 1. 2. Lo interesante de estos casos es que incluso me atrevería a decir que es difícil determinar que los homicidas son psicópatas o psicóticos, estos homicidas. Y en el Perú en general, los homicidas tienden a no ser psicóticos. Vamos a usar la palabra vulgar de loco, ¿no? El problema es que son personas completamente normales, que asesinan por diversos motivos. O sea que la sociedad también tendría una responsabilidad en eso. La Claro, sociedad en su conjunto, o sea que está produciendo, digamos, no son personas excepcionales, sino que varios de sus miembros aparentemente normales, ¿no es cierto?, exceden ciertos límites, es decir, todos tenemos alguna responsabilidad en eso. Claro, o sea, claro, la sociedad no es una entelequia, entonces como tal, como si la sociedad tiene una responsabilidad, nadie tiene responsabilidad. No existe como tal la sociedad como estructura última, ¿no? Lo interesante que se puede decir de esto, como es el segundo punto, es que estos asesinos y estos criminales tienden a no ser psicóticos. No son desquiciados anormales, sino son normales. Y por ende, las estructuras de comportamiento que llevan y que ejercen son la exacerbación, como tú has indicado, de relaciones que ya existen. Los feminicidios, el asesinato de mujeres en nuestro país, no es necesariamente el fruto de una anomalía psiquiátrica, sino de una posibilidad de relaciones sociales que se exacerba. Tercero, y esto es bien diferente de los criminales en lo que algunos todavía llaman primer mundo, ¿no?, que tienden a ser psicóticos, los homicidas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta llamar a esto una suerte de economía del delito, ¿no? En América Latina hay una economía del crimen, es decir, razones económicas, racionales, organizadas, pensantes, ¿sí? Racionales. Que no son los motivos de los asesinatos en países del primer mundo. Del primer mundo. Que a diferencia de ellos, por ejemplo, podemos rastrear en el primer mundo asesinos en serie, por ejemplo. No hay asesinos en serie en América Latina, o son muy pocos. No hay asesinos en serie porque estos tienden a ser psicópatas, organizados, sistemáticos y con psicopatologías determinadas. En América Latina no. O sea, de nuevo, entonces, la sociedad no nos está dando a todos oportunidades de desarrollarse económicamente, socialmente también, ¿no es cierto? De manera que se produce que esta suerte de escapes. De economía del crimen. Y claro, una cosa son los homicidas, traficantes, narcotraficantes, ladrones, el robo organizado, etc. ¿Te das cuenta? Estas no son formas de psicopatías, son parte de un proceso de demanda económica, de acción económica, de acceso a ciertos elementos, y lo paradójico es para obtener productos del sistema.
Es decir, como el BlackBerry. Por ejemplo, el transgresor, el ladrón, no roba para salir del sistema. Entre comillas, hasta se podría decir que no es un antisistema. El ladrón roba para obtener beneficios dentro del sistema. Para que lo incluyan. Lo paradójico entonces es que en nuestro país la transgresión, lejos de sacarte, te introduce en el sistema. Y por ende para algunos es tan bueno y reconocible ser ladrón. Te da hasta estatus en algunos sectores sociales. O te da estatus ser corrupto. Porque los corruptos, lejos de salir del sistema, paradójicamente entran en él. El transgresor no es visto como un sujeto que salga de las estructuras normales, sino que se introduce a través de sus transgresiones en ellos. Ahora, los medios responden a una demanda, ese es un debate antiguo, ¿no? Si los medios dan lo que la gente quiere o le ponen la agenda, ¿qué es lo que está pasando ahora? Y de escuchar tanto, ver tanto, llegar hasta los detalles más íntimos de estos casos, ¿no? Digo yo, ¿no se estará banalizando el asesinato, la muerte, de manera que si es tan cotidiano y se le da todo tipo de explicaciones, en fin, no estaremos contribuyendo a esa especie de banalización del asesinato, por ejemplo? Interesante lo que dices. Son dos cosas, ¿no? ¿Son los medios o la gente la que lo demanda? Pues los dos, ¿no? Porque los medios no están fuera del mundo social y no están fuera de la ciudadanía. Y ustedes tienden a producir sistemáticamente estos discursos de la monstruosidad, del crimen, del delito, y además venden el morbo, que es además sumamente rentable, por un lado, ¿no? Es cierto, pues, porque cuando uno pone una portada con un tema educativo no vende nada, esa es la verdad. Es posible, ¿no? Por eso, por un lado, hay una suerte de demanda y oferta de lo mismo. ¿Cuál era la segunda idea? Bueno, decíamos que si se está banalizando, con este tratamiento excesivo, ¿no? Se está banalizando estos temas. No lo creo, o sea, ciertamente hay una suerte de reflexión cotidiana, hay una suerte de banalización en efecto, como tú indicas, pero esta banalización no implica que las personas reconozcan esto como algo que se debe hacer. Una cosa es la simplificación del fenómeno, que además es consumible, está dentro de estos espacios sociales, se reconoce como una práctica existente, lo cual no quiere decir que se deba hacer. Y la gente reconoce que a pesar de que es banal, que es consumible, que es mercantil, no tiene que hacerlo. La gente piensa. O sea, en suma, ¿qué crees que podríamos hacer los medios para que estas cosas, la sociedad no va a cambiar de un día al otro, pero sí podemos hacer algo para ir mejorando las cosas, ¿no? En todo sentido. Bueno, ya excede a mi profesión, ya es una opinión personal. ¿Qué Claro, deberían hacer? Por un lado es informar, pero informar sobre todo. Sobre todo. Eso no quiere decir que dejen de informar sobre el crimen, pero hay que empezar a informar sobre también lo que no es criminal. Te pongo un ejemplo simple para cerrar la idea. Hay una sensación creciente de que la inseguridad aumenta. Digamos que la tasa exponencial, la tasa de incremento de la inseguridad, es una curva ascendente. ¿Okay? En la sensación. En la sensación. En la práctica concreta, las prácticas criminales son más bien una línea horizontal. No han crecido, no han aumentado. Sino que están más en los medios, lo que quieres decir. Hay una suerte de difusión sistemática de que esto es más inseguro, no lo es tanto. No quiere decir que sea un tema poco importante, es muy importante. Pero empecemos a reconocer las prácticas transgresoras y el crimen en su propio contexto. Muy bien. Nos ha vencido el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias, Javis, por estar con nosotros. Bueno, para recordarles que esta semana del pensamiento francés continúa mañana a las 7 en la Alianza Francesa con una mesa redonda en que participarán Teresa Arrieta de Guzmán, Juan Carlos Valdivia Cano, Jaris Mujica Pujazón, que estuvo esta noche con nosotros, moderado por Oscar Barreda Tamayo. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su sintonía. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Que tengan muy buenas noches.